Muy buenos días. Hoy vamos a tratar de ser un poquito más específicos, más centrados en lo que verdaderamente queremos conocer. Y antes de empezar, les quiero decir que Dios nos ama a todo ser humano. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Por eso Dios nos pide que nos alejemos del pecado para que podamos ser salvos. Pero Dios te ama, me ama, nos ama. Ténganlo bien presente eso primeramente. Vamos a leer una historia del devocional del día de hoy que coincidió con algo que quería publicar desde ayer. No lo quería publicar ayer, sino que ayer miré sobre eso y coincidió, y será casualidad o no, no lo sé, pero hoy la historia que voy a leer es de vital importancia, es relevante, muy relevante para nuestra salvación. Vamos a leer, se llama Bajo las llamas del cielo. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Está en Génesis 19:25. Todas las reflexiones que están en este libro son bíblicas, todo está tomado de la Biblia. Dice, adapta historias reales y las lleva al conocimiento de la palabra del Señor para que veamos que la vida, la Biblia está conectada. Dios nos ama y nos quiere salvar. Quiero que tengan bien presente eso primero que nada. Y eso está en Génesis 19:25, lo que acabamos de leer. Dios había orientado a Abraham a salir de Ur. Él se había establecido en Canaán, iniciando un pueblo separado a quien Dios usaría para dar testimonio de él al mundo. Lot, su sobrino, fue con él. Debido a las peleas entre los pastores de los numerosos rebaños de ambos, porque los dos tenían muchas riquezas, tenían mucho ganado, dice, el gentil Abraham dejó que Lot eligiera en qué región preferiría establecerse, y del corazón de Palestina, Lot bajó al este, entrando con su gente y sus rebaños en el valle del Jordán, al sur del Mar Muerto, en una planicie muy fértil. Sodoma era la más bella ciudad del valle, situado en una hermosa planicie, ricas plantaciones, numerosos rebaños y ganado. Inversiones en el arte y en el comercio se convirtieron en el orgullo de esa ciudad. O sea, era una ciudad bella y próspera. Sus palacios eran adornados con tesoros del oriente traídos por las caravanas del desierto. El pueblo vivía sin preocupaciones. Fíjense cómo vivía el pueblo donde Lot se fue a vivir. Y eso fue en Sodoma. Dice, el pueblo vivía sin preocupaciones en orgías, banquetes y borracheras. Había abundancia y el tiempo se desperdiciaba en futilidades. La vida ociosa abrió las puertas a Satanás. Fíjese el peligro de ser una persona ociosa, una persona que está sin hacer nada. Satanás, esa persona es presa fácil para Satanás. Y aquí dice que la ciudad estaba en abundancia, estaban disfrutando de orgías, de banquetes, de fiestas, de borracheras, y no ponían atención a las cosas de Dios. Dice, la vida ociosa abrió las puertas a Satanás, transformando a los habitantes en personas violentas y desafiantes a Dios y a su ley. Ahorita vamos a entender por qué estoy hablando de esto. Dice aquí que las personas se hicieron violentas y desafiaron a Dios y a su ley. ¿A qué ley? A los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Dice, aun cuando conocían la historia del mundo antediluviano, habían pasado alrededor de 500 años, como 5 siglos después del diluvio. O sea, era muy reciente la destrucción de la tierra por medio del agua, por medio del diluvio, y aún así volvieron a caer en pecado. Y no solamente eso, sino que sobrepasaron el límite. Ahora vamos a ir entendiendo. Dice, aun cuando conocían la historia del mundo antediluviano y sabían de la ira de Dios, sabían de la ira que Dios había manifestado, seguían el mismo camino, igual que los antediluvianos. Continuaron, no les importó lo que Dios decía, no les importó lo que Dios quería, e hicieron su voluntad y fueron destruidos. Dice, el día amaneció como los demás. Fíjense,
Hoy lo que va a venir en este mundo, que horriblemente lo que va a venir, no será que nos va a avisar. De hecho, hay señales, pero lo que me refiero es que cuando menos esperemos, la puerta de gracia se cerrará y entonces ya no habrá manera de buscar a Dios. Y el peligro de confiarnos que el mundo sigue y seguirá. Eso tiene un final y está muy cercano, así que pongamos atención. El día amaneció como los demás, el sol brillaba y las actividades rutinarias con negocios y placeres se llevaban a cabo con normalidad. Seguía la vida normal y ellos ignorando a Dios. Dice Lot, en vano advirtió a su familia, sus yernos se burlaban de sus avisos. De repente se oyó un terrible trueno en el cielo sin nubes, de repente. Así será la venida del Hijo de Dios, de repente. La gente ni siquiera sabrá qué está pasando. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la palabra del Señor. Dice, se oyó un terrible trueno en el cielo sin nubes y se vio una inimaginable tempestad. Fuego y azufre cayeron del cielo sobre las ciudades y la fértil planicie. Palacios y templos, casas preciosas, jardines, viñedos y multitudes desocupadas buscando placer. Los que la noche anterior habían deshonrado a los ángeles del cielo. Ahora vamos a leer aquí de qué se trata esto de que estas personas sodomitas habían deshonrado a los ángeles del cielo. Ahorita lo vamos a leer. Simplemente desaparecieron. Tan solo una enorme nube de humo subía sobre el otror bello. Cuando dice el otrora quiere decir cuando era bella Sodoma. Dice el valle de Sidim, dando testimonio, pongamos atención a esta palabra, el valle de Sidim, dando testimonio de la justicia y del juicio divinos. Nadie se puede burlar de Dios. Dios quiere que le conozcamos para que Él nos pueda preparar, pero nadie escapará del juicio de Dios. Ellos fueron, el juicio para ellos, para Sodoma y Gomorra, fueron con fuego y azufre. Dios destruyó esas ciudades. ¿Por qué? Porque sobrepasaron el límite. O sea, ahorita vamos a mirar por qué les digo esto. Dice, Dios soporta largamente, fíjense, por eso dicen que Dios es misericordioso, la palabra del Señor dice que Él es misericordioso y amoroso. Dios soporta largamente al pecador, pero hay un límite más allá del cual no podemos avanzar en el pecado. Entonces la oferta de gracia y misericordia es retirada. Así Dios retirará su gracia, su misericordia en un poco y corto tiempo. Así que es importante conocer a Dios para que nos pueda preparar. Dicen, y el juicio divino se manifiesta, como pronto se manifestará en este mundo. Dice, oye la voz y la invitación divina para buscar una vida pura, semejante a la de Cristo. Ni un minuto lejos de sus caminos vale la pena y nuestra insistencia puede costarnos demasiado caro. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios quiere que nuestro carácter sea semejante al de Cristo Jesús. Para poder ser salvos, el carácter nuestro debe ser como el de Jesucristo. Y para eso necesitamos del poder del Señor. Esta historia se las he leído porque miren lo que va a pasar el 1 de junio. Del 1 al 4 de junio, no sé cómo llamarlos. Es que no quiero llamar, bueno, voy a usar la palabra gay con todo respeto. LGBTQ, algo así parece que se llama esas personas que son gays, y lo digo con todo respeto y sobre todo con amor para que entiendas. Si alguien que está escuchando el video, si alguien que vaya a mirar esto o tiene familias que son gays, por favor háganle saber lo que estamos diciendo hoy. Lo que estoy diciendo lo digo con amor y con respeto porque la verdad te libera, la verdad te lleva a conocer a Dios y la verdad te lleva a la vida eterna. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es importante que si hay personas, como ya les digo, que pertenezcan a LGBT, no recuerdo, gays, decirles que Dios los ama y que Dios quiere que sepan la verdad para que puedan dejar el pecado. Eso es lo primero, que Dios nos ama y que nos quiere salvar. En Génesis 19, vamos a leerlo. Vamos a leer primeramente. Esta Biblia que tengo aquí está un poco maltratada de la pasta,
pero porque desde que estaba nueva, al abrirla se me zafó y le tuve que poner esta pasta de tela, pero para protegerla, porque esta Biblia es la que uso en realidad para hacer apuntes, para subrayar, para marcar textos, esta Biblia la uso para rayarla, cuando necesito subrayar algo que me interesa o sacar un estudio o X, cuando estoy buscando versículos, esta Biblia es la que uso, pero tengo tres Biblias más. Una me la llevo a la iglesia, otra las tengo aquí porque son diferentes versiones. Entonces, les digo esto sobre la Biblia porque yo sé que se mira un poquito sucia, maltratada, pero esta es la que uso para rayarla y la protejo con tela para que no se termine de dañar. Vamos a continuar. Génesis 19, 4 y 5. 19, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: antes que se acostasen, ¿quiénes? Lot vivía allí en Sodoma. Y Lot era sobrino de Abraham. Y Lot era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios. Y por medio del testimonio de su vida, las personas que vivían ahí, los sodomitas, que eran gays, que eran personas que habían pasado el límite, y no solamente eran gays, sino que vivían en una ociosidad y tenían sexo con los animales. O sea, ya habían pasado el límite del pecado. Por eso Dios los tuvo que destruir, porque si no se contaminaría más la tierra. Por eso los tuvo que destruir. Dios les mandó testimonio por medio de Lot y ellos no quisieron hacer caso. Y aquí dicen: pero antes de que se acostasen, ¿quién? Lot y 2 ángeles que fueron a visitarlo. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, o sea, los sodomitas, los gays, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense, aquí ya desde los niños hasta el más viejo practicaban esas cosas tan feas que ofenden a Dios. Dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En la Biblia la palabra conocer significa tener intimidad, tener sexo. Y estos hombres sodomitas querían tener sexo con los ángeles, querían violarlos. Entonces estaba tan invadida de pecado la ciudad de Sodoma y Gomorra, de sodomismo. De ahí viene la palabra sodomía, de Sodoma, de la ciudad de Sodoma, que significa depravación sexual. Entonces, Lucas 17, 28, vamos a leerlo. Lucas 17, 28 al 30. Dice, 17, 28 al 30. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, fíjense, Lot vivía en Sodoma y que fue destruida por fuego y azufre desde el cielo. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Eso no tiene nada de malo si Dios está en nuestras vidas, pero ellos habían olvidado completamente de Dios y ellos solamente se enfocaban en darse placer, en vivir en un lugar bello, hermoso, holgazaneando, comiendo, bebiendo, emborrachándose en fiestas, y no ponían atención a Dios, como hoy está sucediendo. Ahorita les voy a decir por qué. Dice: más el día en que Lot salió de Sodoma, los ángeles lo sacaron a él, a sus hijas y a su esposa, pero su esposa se convirtió en una estatua de sal por haber desobedecido al Señor cuando dijo que no voltearan hacia atrás. Eso lo encuentran en Génesis 19, léanlo. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. En aquel día, dice: más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Igualmente pasará hoy. Cuando venga Jesucristo, se llevará a sus hijos y después del milenio serán destruidos todos aquellos que no quisieron oír la palabra del Señor, que no quisieron conocer a Dios. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, como en los días de Lot. ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Había depravación sexual, y hoy en el mundo está igual. Ahorita vamos a seguir entendiendo acerca de esto para ir completando el rompecabezas de lo que les quiero decir en realidad. Primera de Corintios 6, 9. Primera de Corintios 6, 9.
Dice, ¿no sabéis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, dice, no te equivoques, dice el Señor. Ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que todo el tiempo están teniendo una vida sexual activa sin... No es malo tener sexo cuando eres casado y eres bendecido por Dios, porque Dios estableció a la pareja para que procrearan hijos, para que se deleitaran en el placer del sexo, pero cuando eres matrimonio bendecido por Dios, hombre y mujer, solamente hombre y mujer, lo demás es depravación y viene de Satanás. Por eso es importante que conozcamos la Biblia. Dice, no rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres. Los hombres que se echan con hombres practican la sodomía, y eso es pecado, es depravación ante los ojos del Señor. Por eso es importante que conozcamos qué es pecado y qué no es. Por eso es importante conocer a Dios, para que Dios nos guíe y poder saber si estamos yendo por el camino recto o no. Vamos a leer Juan 8:10. La palabra del Señor tiene todo lo que necesitamos para llevar una vida recta en el camino de Dios. 8, 10 y 11. Dice, enderezándose Jesús, esto que voy a leer, en el contexto está la mujer que encontraron adulterando, engañando a su pareja con otro hombre. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, o sea, esa mujer que encontraron en adulterio. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesucristo no vino a condenar al ser humano, vino a salvarlo. Por eso dio su vida, para salvarnos. Pero Él no nos puede salvar en nuestros pecados. Él tiene que limpiarnos de nuestros pecados para que podamos ser salvos. Y aquí Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Aléjate de la vida que estás llevando. Y Dios quiere en realidad apartarnos del pecado, porque Dios ama al ser humano, pero no ama el pecado que practicamos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso es necesario conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Les repito, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué da testimonio de Cristo? La Biblia. La Biblia es la verdad, porque da testimonio de quién es Cristo. Y para conocer a Cristo hay que leer la Biblia continuamente. Con el Espíritu de Dios, con su poder, podremos entender lo que Él nos quiere decir y apartarnos del pecado. Juan 12, 47 y 48. Doce, 47 y 48. Dicen, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, al que lee la Biblia y no las guarda, o sea, y no me obedece, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. El que me rechaza, al rechazar la Biblia, está rechazando a Dios, porque la Biblia da testimonio de Dios, de Jesús, nos da a conocer quién es Jesús. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, la misma Biblia lo juzga, porque si la leyó y no obedeció, lo mismo que está escrito en la Biblia le juzgará, porque no quiso conocer de Dios y obedecerle. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Hoy. Desde 1844, Dios ha empezado a juzgar al mundo, a sus hijos, a los que profesan ser cristianos. Vamos a leer Apocalipsis 14. Dice 14:7. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, esto lo dice un ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará o ya fue, dice ha llegado. O sea, en el momento, desde 1844, estamos siendo enjuiciados. Nuestro nombre puede pasar en cualquier momento por el juicio de Dios, y entonces ahí se habrá cerrado el tiempo de gracia para cada ser humano, para cada persona que dijo que era cristiano.
Dice, adorar a aquel que hizo, perdón, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese? Jesucristo. Adoremos a Él. Él es el único digno de adoración. Y su juicio ya comenzó. Así que les estoy leyendo estos versículos porque es importante que conozcamos acerca de lo que está pasando hoy. Ahora en junio, del 1 al 4, no es que no sé cómo llamarle la palabra. Todos los que pertenecen ay, no sé cómo se llaman. Gays, los voy a decir así porque no recuerdo las letras. Ya lo dije al principio, pero no recuerdo ahorita. LGBTQ, ajá, LGBTQ, algo así. Ellos se van a reunir allá en Israel. Y lo más triste es que Israel, que se dice, porque no lo son, que se dice la Tierra Santa, están promoviendo ese movimiento. Se van a reunir para tener 4 días de fiesta, como en Sodoma. Y ¿saben dónde es el punto de reunión? Allí en el Mar Muerto. Y ahí estaba situada Sodoma, la antigua, la que fue destruida con fuego y azufre. Ahí mismo estaba situada. Y ahí se reunirán, búscalo en YouTube para que averigües, del 1 al 4 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que están desafiando a Dios. Están poniéndose en contra de Dios. Y pagarán las consecuencias si no se arrepienten. Vamos a mirar que... Vamos a leer algo que tengo aquí, unas capturas que tengo. Dios me está enseñando a que averigüe, a que vaya y busque, que no hable por hablar, sino que averigüe. Dicen, yo pregunté que si había otros escritos donde, porque ahora les dije que los sodomitas ya practicaban sexo con animales, o sea, eso se llama zoofilia, esa práctica se llama zoofilia, donde ya el ser humano ha caído tan en la depravación que ya no respeta nada y tiene sexo. Y aún aquí no recuerdo si en Alaska, escuché que permitían casamientos con mujeres con animales. ¿Por qué? Cayeron en la depravación. Satanás ya dominó sus mentes. Y eso se hacía en Sodoma. Y aquí pregunté que si había escritos, porque la Biblia no lo dice claro, que si había escritos fuera de la Biblia donde se practicara eso. Y dicen, en las tradiciones rabínicas y Midrash, esos son escritos que de allá de Israel, en ciertos textos rabínicos y comentarios sobre la Torá, o sea, la Torá es la Biblia de allá de Israel, de los judíos, dice, se describe a los habitantes de Sodoma como inmensamente inmorales, acumulando pecados que iban desde la falta de hospitalidad, el robo, el asesinato, prácticas sexuales aberrantes que incluían la bestialidad, o sea, la zoofilia, sexo con animales. Se interpretaba que su corrupción era absoluta, o sea, ahí ya no había nada que hacer, por eso Dios los tuvo que destruir, por eso sacó a Lot, porque Lot era la única persona justa ahí en Sodoma, y Dios lo sacó para destruir a los que no quisieron escuchar a Lot, cuando Lot era testimonio de una vida santa. Vamos a continuar, dice Sodoma y Gomorra. Yo pregunté esto, Sodoma y Gomorra estaban cerca del Mar Muerto, porque ellos se van a reunir, los que se van a reunir en junio del 1 al 4, pregunté que si Sodoma estaba cerca del Mar Muerto, porque ellos se van a reunir ahí. Y dice, sí, según la tradición bíblica y diversas interpretaciones arqueológicas, Sodoma y Gomorra estaban ubicadas cerca del Mar Muerto, y ahí se van a reunir, les digo. Se describen como parte de las ciudades de la llanura, donde vivía Lot, o Valle de Sidim. ¿Se acuerdan que les leí, que les dije pongan atención en la reflexión que leí? Ahí decía en el Valle de Sidim. Es exactamente en el mismo lugar donde estaba situada Sodoma y Gomorra. Dicen, en esta zona fértil, posiblemente en la orilla sur del noreste, bajo el actual Mar Muerto. Fíjense, en el mismo lugar. Y dice, yo pregunté que si, bueno, esto ya lo había leído. Bueno, les leí esto porque quise averiguar si el lugar donde se van a reunir hoy los de LGBTQ, si lo dije bien, no sé si lo dije bien, se van a reunir ahí. De todo el mundo van a ir personas que pertenecen a esa agrupación y ahí se van a reunir. ¿Para qué? Para manifestarse, gozar y tener lo mismo que hacían. ¿Qué hace
un sodomita se acuesta con otro hombre, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y eso es pecado, y eso Dios aborrece. No los aborrece a ellos, no los aborrece como seres humanos, o aborrece lo que hacen. Por eso Dios quiere que dejen esas prácticas para poderlos salvar, porque Jesucristo dijo, no he venido a condenar, sino a salvar. Entonces, el diluvio pasó en el año 2448 antes de Cristo. Y cuando, fíjense, tristemente, también eso lo leí en la lección, en la reflexión, donde dice que ellos, los que vivían en Sodoma y Gomorra, conocían sobre el diluvio, conocían que Dios había destruido el mundo con agua, porque ya estaba el pecado hasta el límite, ya habían sobrepasado el límite. Por eso también solamente Noé y su familia fueron salvos, porque ya no había gente justa. Estaba toda la gente que fue destruida, sus pensamientos estaban siempre buscando el mal. Y habían pasado alrededor de 500 años después del diluvio, cuando ya Noé pudo bajar del arca y que empezaron otra vez a poblarse. Habían pasado alrededor de 500 años, un poquito menos, cuando ya esa llanura, esas ciudades de Sodoma y Gomorra ya habían sobrepasado el límite del pecado. Por eso fueron destruidas con fuego y azufre. Lo que les quiero decir con esto es que esto que va a pasar hoy en junio, del 1 al 4, no es una casualidad. Estamos en el fin del tiempo, estamos en el fin del mundo. Y Dios quiere que sepamos en qué tiempo estamos viviendo para que nos preparemos. Busquen acerca de lo que les acabo de decir, del 1 al 4 de junio, esa agrupación LGBTQ se van a reunir allá en Israel. Y lo más sorprendente y triste es lo que les dije, que si ellos son la tierra santa, que no lo son, porque los hijos de Dios, Israel ya no tienen nada de santa. Fueron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero precisamente porque no llevaban a cabo la palabra del Señor, Dios los desechó. Y después levantó a otro pueblo, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que proclamaran la verdad de nuevo, para que exaltaran su ley y para que el mundo conociera la luz de Dios. Por eso Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y también a nosotros nos dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de llevar la verdad al mundo. Y esto que estoy predicando el día de hoy es una verdad tan grave, pero tan relevante y de importancia vital para que nos preparemos. El fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Aquí dice lo que leímos. ¿Dónde lo leímos? No recuerdo en cuál versículo, pero leí que decía, como en los días de Lot, así vendrá el Hijo del Hombre. Y hoy estamos viviendo como en los días de Lot. Borracheras, fiestas, depravaciones. Averigüen sobre todo lo que les estoy diciendo, no me hagan caso a mí. Y ahora ya estas personas están desafiando a Dios. Tratan de normalizar lo que Dios ha prohibido. El Señor dijo que solamente hizo hombre y mujer. Eso no recuerdo si lo leí. Lucas 17, 28 a 30. Vamos a leerlo porque hay un versículo que según yo había puesto aquí donde decía que Dios hizo sola, que lo dice Génesis también, dice que hombre y mujer, pero también había escrito otro diferente a lo de Génesis. Ay, perdón. Lucas 17, 28. 17, 28 y 30. Vamos a mirar si este es, no recuerdo. No es. Aquí habla de los días, es el que quería buscar ahorita. Dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ya les dije, eso no es malo, siempre y cuando Dios esté en nuestras vidas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así Dios destruirá este mundo. Primeramente vendrá Cristo a recoger a los suyos, a los que pusieron en práctica su palabra. Iremos al cielo 1000 años, estaremos 1000 años allá, y después del milenio es que Dios destruirá a Satanás, a sus demonios y a todas aquellas personas que no quisieron conocerle. Así que los invito a que averigüen, lean la Biblia. Primeramente les pido que lean la Biblia para que conozcan la verdad. Pero les invito a que averigüen sobre lo que va a pasar en Israel del 1 al 4 de junio respecto a ese grupo de LGBTQ. No sé si lo dije bien.
Y como les digo y les vuelvo a repetir, Dios te ama. Dios nos ama. Dios ama al ser humano, somos su creación, pero no ama el pecado. Así que por favor, si tienes un familiar o tú mismo que estás mirando este video o que en algún momento lo vaya a mirar, si perteneces a ese grupo, conoce a Dios, conoce a Cristo para que Dios te pueda libertar, del pecado, de Satanás, y que te haga libre en el amor de Cristo, libre para amar a Dios y obedecerle. Si no conocemos la Biblia, no podremos saber cómo obedecer a Dios. Es importante conocer acerca de este tema. ¿Por qué? Porque este desafío que van a hacer en junio allá en Israel es directamente hacia Dios. O sea, se están poniendo en contra de Dios y en la ignorancia. Hay muchos que están en la ignorancia. Yo estoy clara de eso. Hay muchas personas que hacen lo que hacen porque están en la ignorancia. Pero hay otros que lo hacen consciente. Satanás domina tanto las mentes de los seres humanos que hay personas que le llegan a venderle el alma al diablo, le venden su vida al diablo para que les dé placer, riquezas y para que les dé todo lo que el mundo ofrece. Cuando hablo del mundo, hablo de Satanás. Y Dios quiere que conozcas la verdad, que te informes sobre lo que está pasando en este momento para que te des cuenta que estamos viviendo al fin del tiempo, al fin de este mundo. Conoce lo que va a pasar en junio. Busca a Dios por medio de una oración, pidiendo su espíritu para que te guíe. Conoce sobre lo que está pasando y prepárate. Dios quiere prepararte porque Dios te ama. Vuelvo a repetir y lo quiero dejar muy claro. Dios ama al ser humano, pero no ama al pecado, porque el pecado le pertenece a Satanás. Y Satanás será destruido por haber llevado a tanta gente a las depravaciones, a estar en contra de Dios, a desobedecer la palabra del Señor. Y así como será destruido Satanás, también serán destruidos todos aquellos que ignoren la palabra del Señor. Esto que he dicho hoy lo digo con todo respeto, con mucho respeto, con amor, porque el amor habla la verdad. Una persona que te miente para no ofenderte te va a llevar a la destrucción. Las personas que hablan con la verdad, que hablan de parte de Jesucristo, de parte de la Biblia, que es su palabra, esa persona te ama y quiere que Dios te salve, como yo misma estoy buscando la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Cómo? Conociendo su palabra, poniéndola en práctica y llevándola a las personas que están en la ignorancia de ella. Así que por favor, averigua sobre esto, lee la Biblia y que mi Señor te bendiga. Amén.